Me llamo Vicente. Nunca pensé que mi vida llegaría tan lejos, a las tierras salvajes de la intriga y la riqueza. Pero como dicen, el diablo está en los detalles. En los detalles. El diablo que me tendió una trampa con dos prepotentes y ancianas millonarias que cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó en un club nocturno de lujo en la Ciudad de México, donde caí por casualidad. Vint esa noche, con el sonido ensordecedor de la música electrónica y el olor a perfume caro en el aire. De perfume caro, conocí a Carmen. Carmen era una mujer mayor, pero eso no disminuía su atractivo. Atractivo. Su mirada atrevida y su postura segura al instante la hacían parecer al instante alguien acostumbrada a tener el control. Me invitó a su mesa, y me ofreció champán. Yo ya estaba un poco achispado, así que su sugerencia de que conociera a su hija, Isabel, sonó surrealista. Surrealista. Carmen declaró sin rodeos que su hija era, por decirlo suavemente, poco atractiva y que nunca había un hombre. Me ofreció dinero, una suma considerable, para que yo fuera su primer novio. Por un momento pensé que la había escuchado mal, Pero cuando continuó, estaba claro que hablaba en serio. Ella prometió pagarme generosamente si llevaba a Isabel a restaurantes. Restaurantes, la halagaba, incluso pasábamos noches juntos. Me seducido por el dinero fácil, así que acepté. Isabel resultó ser tal y como su madre la había descrito. Era modesta, tímida, y de hecho, su aspecto dejaba mucho que desear. Pero por extraño que parezca, estaba realmente feliz de tener mi atención. Cada día se sentía más segura de sí misma, y su aspecto empezó a mejorar. Le di regalos, le dije palabras que ella nunca había escuchado, y por esto recibí generosos regalos y buenas sumas de dinero de su madre. Buenas sumas de dinero. Empecé a conducir coches caros, a vestirme en las mejores boutiques y a escondidas de Isabel, a divertirme con bellas damas a las que pagaba para pasar noches de amor con ellas en el yate. Después de unos meses, gracias a mi atención masculina y encanto, incluso empezó a arreglarse, siguiendo las tendencias de la moda, y su madre decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Cirugía. Ella pagó la cirugía plástica, una nueva nariz, aumento de labios e incluso un bufán. Isabel cambió hasta quedar irreconocible, como el tipo de mujer como las mujeres de las portadas de las revistas. Con el tiempo, los hombres empezaron a fijarse en ella, e Isabel se dio cuenta de su nuevo poder. Pronto se dio cuenta de que ya no quería estar conmigo. Me dejó y Carmen dejó de pagarme. Esto me dejó en una situación terrible. Era pobre, no sabía qué hacer y estaba desesperado. Y llegué a caer en la depresión y el alcoholismo. Una semana después, en mi noche habitual, me encontré en uno de los bares cochambrosos de Ciudad de México. Me sentía perdido, aplastado después de haber perdido todo vínculo con la rica vida que tan seductoramente me había rodeado a mi alrededor durante los últimos meses. El dinero de Carmen se estaba secando como el agua en el desierto, y con él habían desaparecido todos los lujos a los que me había acostumbrado. El bar estaba medio vacío, y por un momento, me dejé ahogar en la desesperación alcohólica cuando, de repente, entró. Cuando vi a Michelle por primera vez, pensé que era una visión, no mujer real. En la penumbra del bar, su figura destacaba como la estatua de una diosa, con líneas fluidas y un aura envolvente de confianza que nunca había visto antes. Era la primera mujer de su edad que hizo que mi corazón latiera tan fuerte y mi sangre corriera a los lugares correctos tan rápido que incluso tuve que respirar hondo para calmarme. Michelle era el epítome de la belleza y la sofisticación perfectas. Su piel brillaba con un suave resplandor, como si contuviera el secreto de la eterna juventud. De la juventud, a pesar de su avanzada edad, que no reconocí de inmediato, porque parecía muy joven. Su rostro, de pómulos precisos y ojos expresivos, parecía una obra de arte. Ojos expresivos era como una obra de arte en la que sin un solo toque superfluo. Tenía unos ojos profundos, como sin fondo, que parecían penetrar en el alma. No solo me miraban, me leían, podían leer mis pensamientos y mis deseos. Su larga cabellera, perfectamente peinada, caía sobre sus hombros, dándole aún más grácil y misteriosa. Se acercó a la barra, y yo observé cada uno de sus movimientos,
la forma en que agitaba graciosamente su mano. Agitó la mano para pedir un cóctel. Cada movimiento que hacía era impecablemente calibrado, como si supiera que estaba siendo observada. Michelle era una mujer acostumbrada a tener el control, pero había algo en ella que era más que respeto, era más que eso, un deseo ardiente. Ella me miró, y había algo más profundo en su mirada que mero interés. Sabía quién era yo, conocía mi historia y probablemente se reía del hecho, de cómo acabé en un estado tan patético. Se acercó a mí y el momento me pareció irreal. No podía creer que estuviera aquí, a mi lado, y que pareciera querer hablar. Su voz, cuando hablaba, era suave, pero dominante. Me penetraba, me calaba hasta los huesos. Había una ligera burla en su discurso, como si estuviera jugando conmigo como un gato con un ratón. Solo me excitó más. ¿Eres tú el Vicente del que me habló Carmen? Preguntó, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo ante sus palabras. La pregunta fue hecha de manera casual, pero había un poder oculto en ella. Michelle me examinó de pies a cabeza, y me pareció que no se limitaba a solo me miraba, sino que me valoraba como un joyero valora un diamante. Su mirada se detuvo en mis ojos, y me sentí como si estuviera en el punto de mira. Me di cuenta que no había nada que ocultarle, que podía ver a través de mí. En ese momento, estaba dispuesta a darle todo lo que quisiera, con tal de que siguiera mirándome de la misma manera. Se sentó a mi lado y sentí su cercanía, el olor de su perfume caro, que me hizo girar la cabeza. Michelle inició una conversación, pero apenas pude entender el significado de sus palabras. Tan fuerte era mi deseo. Cada gesto, cada palabra y cada mirada me penetraban, avivando una pasión que ya no podía contener. Vi cómo la mirabas cuando creías que nadie podía ver. Y me di cuenta de que sabía más de mí de lo que yo quería saber. Quería saber. Conocía mis debilidades y eso la hacía aún más atractiva. Era como si Michelle tocara las cuerdas de mis sentidos, obligándome a seguirla como una estrella guía. Sentí que ella no era solo una mujer, era una fuerza de la naturaleza a la que no podía resistirme. No era solo hermosa, era la encarnación del poder femenino y del misterio. Por primera vez me di cuenta de que una mujer de verdad no es aquella que es joven y despreocupada, sino una que entiende su poder y lo usa para controlar el mundo que la rodea. Cuando se ofreció a ayudarme, y más que eso, se ofreció a ser mi nueva mentora y compañera, supe que ni siquiera tenía que pensar. Iba dispuesto a seguirla a donde fuera. No era solo un trato, era una invitación a una nueva vida donde podría recuperar el control que había perdido. El control, y tal vez incluso más. Michelle no solo era una mujer increíble, sino que también estaba casada. Su marido, Alejandro, era un poderoso y rico hombre de negocios conocido en toda Ciudad de México. Era un hombre ocupado, constantemente en reuniones, negociando y viajando. Lo que nos daba mucho tiempo para nuestras reuniones clandestinas. Pero cada vez que pensaba en él, un escalofrío me recorría la espalda. Alejandro no era el tipo de hombre que juega a juegos tan peligrosos. Michelle, en cambio, seguía sus propias reglas. No le importaban las normas sociales ni las expectativas de los demás. Estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Y yo solo era uno de sus deseos. Sabía que si su marido se enteraba de nuestra aventura, las consecuencias podrían ser devastadoras para ella y para mí. Así que nos escondimos y codificamos e inventamos nuevas formas cada vez. Nuevas formas de pasar desapercibidos. Nuestro juego de secretos no solo era una necesidad, sino que añadía sabor a nuestra relación. Michelle siempre decía que el secreto lo hacía todo, solo hacía que todo fuera más caliente y apasionado. Nos conocimos en los lugares desde hoteles en las afueras de la ciudad hasta las casas de campo de sus amigos. A veces tenía reuniones de negocios en las que me invitaba a restaurantes caros, donde nos sentábamos en una mesa distante, intercambiando solo una mirada. Miradas, pero incluso eso bastaba para que la pasión se desatara en el aire. Pero por mucho que lo intentáramos, cada vez queríamos pasar más tiempo juntos. Cada vez era más difícil y más peligroso. Y fue entonces cuando a Michelle se le ocurrió un plan que a primera vista parecía una locura, pero al mismo tiempo era el único posible. Me consiguió un trabajo en su casa, supuestamente como ama de llaves. Alejandro tenía una casa enorme, más bien una villa de lujo,
donde siempre había criados, cocineros y guardias. Me convertí en una de las amas de llaves. Era bastante humillante, pero no había otras opciones si queríamos estar juntos. El razonamiento de Michelle era que yo debía estar siempre cerca para ayudarla en cualquier momento que su marido estuviera lejos u ocupado. En realidad, yo estaba allí para pasar noches de amor con ella. Y tan a menudo que estaba agotado. Pero ella me recordaba a un gato callejero hambriento. Un gato callejero hambriento, incluso yo, joven y vigoroso como era difícil satisfacer su apetito. Por la mañana, me puse un sencillo uniforme de camisa blanca y pantalones negros, y me dedicaba a mis quehaceres diarios. Me vi obligado a fregar los suelos de los largos pasillos, cuidar el jardín o limpiar la chimenea del enorme salón. Yo era como una sombra en esta casa, un fantasma que nadie notaba. Los criados me veían como parte del personal de servicio y no hacían preguntas, aunque a veces me parecía que adivinaban que había algo más detrás. Pero las noches eran harina de otro costal. En cuanto Alejandro se iba a otra reunión o se iba a dormir a su ala separada de la casa, yo me colaba en el dormitorio de Michelle. Su dormitorio era enorme, con techos y grandes ventanales que daban a la ciudad. La habitación estaba suavemente iluminada por numerosas velas, y el aroma de su perfume favorito llenaba el espacio. Cada uno de nuestros encuentros estaba lleno de pasión, oculta a los ojos del mundo. Michelle no era solo una amante, era mi musa, una mujer que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Nos sumergíamos el uno en el otro como si cada vez pudiera ser la última. Michelle era genial en todo. Sabía cómo hacerme perder la cabeza, tanto con su cuerpo como con sus palabras. Cada toque, cada beso era un verdadero arte para ella. Hicimos noches de amor hasta el amanecer, olvidándonos de todo, y cada vez que sentía que daría cualquier cosa para que nunca terminara. Y como recompensa extra, me colmó con el triple de dinero que Karen, por estar con su hija fea que tenía que hacer la vista gorda mientras hacíamos el amor. Pero a pesar de toda nuestra cautela, las tensiones iban en aumento. Sabíamos que estábamos jugando con fuego y que en cualquier momento todo podía venirse abajo. Alejandro tenía ojos y oídos por todas partes, y aunque hasta ahora habíamos conseguido ocultar nuestra conexión, el riesgo era cada vez mayor. Toda esta situación era peligrosa y excitante al mismo tiempo. Me di cuenta de que caminábamos sobre hielo fino y de que un error podía costarnos todo. Pero cuanto más nos escondíamos, cuanto más nos adentrábamos en el juego. Nos sentíamos atraídos el uno por el otro. Era un amor que nos mantenía en un constante estado de tensión, y cada día con Michelle era como una vida al límite. Uno de los días habituales recibió la visita de sus familiares y entre ellos estaba su hija. La hija. Michelle me habló fugazmente de ella, pero yo me imaginaba a una niña que seguía yendo al colegio. Pero lo que vi me impactó. Se llamaba Marisa y me recordaba a esa mujer fatal de las películas de ricos más guays, vestida con sedas caras y sobre la cara y maquillaje. Ni siquiera eran 2 pares de manos. Era muy diferente de todas las chicas de su edad. No era una presa que quisiera conseguir y olvidar, era una cazadora. Pero me gustaba cambiar las reglas del juego, fingiendo que jugaba con las reglas de otro, pero solo había un titiritero. Y resulta que es la mejor amiga de mi exnovia Isabel. Exnovia Isabel, la que se convirtió de oruga en mariposa. Cuando más tarde vi a Marisa e Isabel juntas, me hirvió la sangre. Me hervía la sangre e ideaba un plan de venganza para Isabel, uno que también me permitiría pasar noches calientes de amor con Marisa, a escondidas de su madre Michelle. Cuando empecé a comunicarme con Marisa, inmediatamente me di cuenta de que era diferente a todas las mujeres que había conocido antes. Era increíblemente inteligente, perceptiva, y sabía lo que valía. Marisa era una mujer acostumbrada a ser el centro de atención. Por lo que conquistarla no era solo una tarea, era un reto que rompería a cualquiera que no estuviera preparado para este tipo de juego. Al principio intenté acercarme a ella de la forma habitual, cumplidos, regalos caros, cenas románticas, pero Marisa no cedía. Ella me vio como nada más que uno de los muchos hombres que estaban tratando de llamar su atención. Ella era inalcanzable, y esa era su fuerza. Ese era su poder. Pero yo tenía un plan.
Me di cuenta de un rasgo que podría ser mi llave a su corazón. A Marisa le gustaba ser la primera en todo. No soportaba que alguien la eclipsara, aunque ese alguien fuera su amiga. Esa observación fue la base de mi plan. Recordé que Marisa era amiga de Isabel, mi ex, quien desde nuestra separación se había transformado hasta volverse irreconocible. Isabel era ahora una de esas mujeres a las que los hombres miran con admiración. Sabía que Marisa estaba acostumbrada a ser cabeza y hombros por encima de todos los demás, y la idea de que alguien pudiera ser, y la idea de que alguien pudiera superarla, la volvía loca. Decidí explotar esa debilidad. En lugar de continuar con mis vanos intentos de ganarme a Marisa directamente, empecé a centrar mi atención en Isabel. Era un juego sutil. Necesitaba flirtear con ella de forma que Marisa se diera cuenta, pero al mismo tiempo. Isabel no se dio cuenta de mi verdadera intención. Lo hice con maestría, poniendo algo más que un interés amistoso. Cumplidos ligeros, atención discreta, caricias suaves, caricias. Todo provocó gradualmente una reacción de Marisa. Como sospechaba, Marisa empezó a sentir celos. Su fría compostura empezaba a resquebrajarse, aunque intentaba ocultarlo. No podía soportar la idea de que su amiga recibiera más atención que ella. Cada vez que dedicaba tiempo a Isabel, Marisa empezaba a cuestionarse de sí misma. Su irritación crecía, y pronto ya no pudo ignorar el hecho de que la atención que una vez le había pertenecido ahora estaba siendo pasada a otra. El plan empezó a funcionar con sorprendente precisión. Marisa se cada vez más impaciente, sus miradas se volvieron más intensas y sus palabras se volvieron más punzantes. Empezó a buscar formas de recuperar el control, de recuperar el centro de mi mundo. Y yo le di esa oportunidad. En uno de los eventos, cuando volví a prestar más atención a Isabel que a Marisa, sentí que ella finalmente no podía soportarlo más. Cuando volví a prestar atención a Isabel, Marisa se acercó a mí, con los ojos encendidos de ira y celos. No podía soportar más la humillación. Había una nota de mando en su voz de mando. «Vicente, tengo que hablar contigo, inmediatamente». Nos apartamos donde nadie pudiera oírnos. Marisa me miró con tanta pasión y furia que apenas pude contener una sonrisa. Mi plan había funcionado. Sabía que este era el momento en que ella admitiría sus sentimientos, incluso aunque le costara un enorme esfuerzo. «¿Qué estás haciendo?», siseó entre dientes apretados. «Estás coqueteando con Isabel delante de mí. ¿Crees que no puedo verlo?». Su reacción fue exactamente la que esperaba. Sabía que Marisa nunca toleraría el segundo lugar, y eso la obligó a abrirse. Ella quería volver a tenerme bajo su control, y ahora que sus celos estaban en su punto máximo, estaba dispuesta a todo para demostrar su superioridad. La miré con la misma confianza que ella había visto en mis ojos cuando empezamos a comunicarnos. «Marisa, ¿de verdad crees que alguien puede ser más importante que tú? Sí, flirteo con Isabel, pero no porque sea mejor que tú. Lo hago porque tú eres mi prioridad, y quería que te dieras cuenta de eso. Necesitabas darte cuenta de lo que significas para mí. Mis palabras fueron el golpe final. Marisa se dio cuenta de que había estado jugando con mis propias reglas todo el tiempo, que yo no era solo un hombre que solo iba a por ella. Yo era alguien que sabía cómo manipular la situación, alguien que podía ver sus debilidades y explotarlas. Y eso, curiosamente, la excitaba aún más. Le gustaba ser la primera y, ahora que había demostrado su superioridad, su pasión por mí se reavivó, con renovado vigor. Esa noche por fin conseguí a Marisa. Su rabia, mezclada con deseo, se convirtió en una pasión que nos consumió a los dos. Se entregó a mí con la misma intensidad con la que luchó por su lugar en el juego. Fue una noche llena de celos, pasión y liberación. Marisa estaba sometida, pero no como una conquistada. Se convirtió en mi aliada, al darse cuenta de que deseábamos por igual el poder y el control. Deseo de poder y control. Pero para ser honesto, yo estaba más preocupado por lo que estaba pasando en la pequeña despensa. Todas las paredes estaban humeantes. De nuestros cuerpos, ambos temblando como si hubiéramos corrido una maratón, y nuestras respiraciones como después de mucho tiempo en el agua, y sales a tomar aire, para llenar tus pulmones de aire. Pero sabía que el juego no había terminado ahí. Había nuevos retos por delante,
y tenía que aferrarme a la única mujer que estaba acostumbrada a ganar. Y al mismo tiempo. Y estar con su madre Michelle al mismo tiempo sin que se enterara. Después de aquella noche con Marisa, cuando por fin la tuve entre mis brazos, debería haberme sentido satisfecho. Había conseguido lo que quería, usando todos mis trucos y manipulaciones. Pero en cambio, en el fondo, había un sentimiento de insatisfacción y amargura. Amargura. No era solo que Marisa había resultado ser como los demás. Los demás, mandona, santurrona y convencida de que el mundo giraba a su alrededor. Era que ella, como todos los demás, había olvidado que el poder era una ilusión y que no pertenece a nadie por completo. Nunca me gustó que la gente levantara la nariz y pensara que podía controlar a todos a su alrededor. Y aunque Marisa era mía ahora, su arrogancia y su confianza en su superioridad empezaban a irritarme. Ella pensaba que tenía el control de nuestra relación, que por fin tenía la sartén por el mango. Pero se equivocaba. Aún más inquietante para mí era cómo Isabel, que una vez había sido insegura y tímida, se había convertido en lo mismo. Después de toda su transformación, era diferente, segura de sí misma, arrogante y arrogante. Rápidamente olvidó quién había estado a su lado en sus momentos más difíciles. Quería vengarme por la forma en que me había dejado, cuando se volvió guapa y segura de sí misma. Quería ser mejor que yo, olvidando que, sin mí no habría llegado a ser lo que llegó a ser. No podía dejar de pensar en ello, así que empecé a planear mi venganza. Me di cuenta de que Marisa e Isabel por igual amaban estar en la cima, sentirse poderosas sobre los demás. Decidí tomar ventaja de eso y ponerlas en una situación en la que perderían todo el control. Así que ideé un plan tortuoso y cuidadosamente pensado. Sabía que nos esperaba otra reunión a las 3, Marisa, Isabel y yo. Acordamos pasar la noche en uno de los áticos privados de Ciudad de México. Nadie nos molestaría y el plan original era solo discutir el plan de negocios. Para el negocio. Marisa, segura de su posición, lo sugirió como algo divertido. Otro juego para divertirse, sin darse cuenta de que el juego sería muy diferente de lo que ella había imaginado. Había preparado un polvo estimulante, un poderoso afrodisíaco, que les quitaría la capacidad de controlar sus impulsos. No era una sustancia que se pudiera comprar en cualquier farmacia. Era una droga cuidadosamente seleccionada y especialmente conseguida que funcionaba rápida y discretamente. Había que añadirla a las bebidas y el efecto era casi instantáneo. La velada comenzó como de costumbre. Nos reunimos en el ático y me esforcé por crear una atmósfera de confianza y relajación. Marisa estaba deslumbrante. Había elegido un vestido ceñido en un profundo color esmeralda que resaltaba su esbelta figura. Su larga melena oscura y sus ojos brillaban con una luz juguetona. Isabel también. Isabel también estaba preciosa. Había optado por un look más clásico, con un vestido negro que realzaba su nueva silueta. Negro que resaltaba su nueva figura y su estilo aristocrático. Propuse un brindis por nuestra amistad y nuestros éxitos. Distraídas, añadí rápida y discretamente polvos a sus copas. El corazón palpitaba en mi pecho. La adrenalina me recorría. Sabía que después de esta noche, todo cambiaría. Durante los primeros minutos no ocurrió nada fuera de lo normal. Continuamos hablando, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Pero poco a poco empecé a notar un cambio. Sus risas se volvieron más nerviosas, sus movimientos más lentos y más seductores. Pude ver que sus ojos se nublaban y que empezaron a comportarse más libremente. Marisa fue la primera que no aguantó más. Se acercó a mí, su mano tocó suavemente la mía. Tocó la mía. Sus ojos estaban llenos de deseo y pude ver que ya no podía controlar sus sentimientos. Isabel, al darse cuenta de esto, también comenzó a mostrar atención. Intercambiaron miradas en las que no había ni rastro de la misma certeza. Era sorprendente. Dos mujeres siempre seguras de su superioridad perdían ahora el control la una de la otra y de sí mismas. Mantuve la calma mientras las veía hundirse cada vez más en el caos de sus sentimientos. Ya no podían ocultar sus deseos y pronto la situación se descontroló. Fuera de control. Marisa e Isabel
ajenas a su eterna enemistad y celos. Estaban atrapadas en el loco juego que había empezado. En ese momento, todas sus máscaras fueron arrancadas y solo eran mujeres atrapadas por sus propias ambiciones y mis manipulaciones. A medida que avanzaba la noche, las vi perder toda su arrogancia. Sus límites se desdibujaron y se permitieron cosas que normalmente nunca se permitirían. Pero el personaje principal de este espectáculo era yo. Estas dos damas hacían de mi cuerpo e hicieron cosas que ninguna película mostraría jamás. Estaba saboreando este momento, sintiendo que finalmente había conseguido lo que quería. Mi venganza era completa, y yo estaba en la cima de esta actuación loca. Cuando llegó la mañana, las dos chicas estaban en estado de shock por lo que había pasado. Me rogaron que olvidara todo lo que había pasado y que nunca se lo contara a nadie. Parecían confusas y humilladas, como nunca las hubiera visto antes. Pero yo no iba a dejarlo pasar. Sabía que el poder no era algo que se pudiera mantener para siempre, pero estaba dispuesto a usar lo que tenía en este momento. Toda la noche había sido grabada en cámaras ocultas, y ahora tenía algo que me daba aún más poder sobre ellos. Este era mi juego, y lo había ganado. Pero como cualquier juego de fuego, dejó cenizas. Dejaba cenizas a su paso. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que los efectos de la noche comenzaran a manifestarse y ver cómo lidiaban con lo que había pasado. Pero una cosa que sabía con certeza era que nunca serían, y su mundo nunca volvería a ser el mismo. Pasaron varias semanas después de la noche en que realicé mi venganza. Pasó el tiempo y las cosas parecían haberse calmado. Marisa e Isabel trataron de actuar como si nada hubiera pasado. Evitaron hablar de la noche anterior y fingieron que todo estaba bien. Pero noté un cambio en su comportamiento. Se volvieron más retraídos, cautelosos e incluso un poco asustados. No se daban cuenta de que lo había grabado todo y de que ese secreto era un arma oculta que no tenía intención de utilizar todavía. Sin embargo, había subestimado por completo a Carmen, la madre de Isabel. Era una mujer astuta, acostumbrada a tenerlo todo bajo control. Carmen no era una persona que pasara por alto nada importante, especialmente cuando se trataba de su hija. Su desconfianza y vigilancia resultaron fatales para mí. Una noche llegué a casa y encontré la puerta entreabierta. Dentro, los muebles estaban desordenados. Muebles volcados, cosas esparcidas, cajones abiertos. Me dio un vuelco el corazón. Enseguida me di cuenta de que alguien había estado aquí con un propósito concreto. Cuando revisé mis cosas, me horroricé. Me horroricé al descubrir que las cámaras que había grabado esa noche habían desaparecido. Me di cuenta de lo que había pasado y me cayó como un rayo. Carmen se había enterado del video, pero no actuó directamente. Se enfrentó a mí cara a cara. En lugar de eso, se fue por otro camino, el camino más destructivo. Carmen le dio toda la información al marido de Michelle, Alejandro. Alejandro era un hombre poderoso y peligroso. No solo era un hombre de negocios con grandes conexiones, sino también un hombre que sabía cómo tratar con traidores. Era conocido por su crueldad y por el hecho de que nunca perdonaba a los que intentaban jugar contra él o su familia. Y ya me di cuenta de que me estaba metiendo en una trampa mortal. Pocos días después de descubrir que las cámaras habían desaparecido, los hombres de Alejandro se presentaron en mi puerta. De los hombres de Alejandro aparecieron en mi puerta. Actuaron con rapidez y silenciosos. Me agarraron sin darme la más mínima oportunidad de resistirme. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. Me ataron y me llevaron fuera de la ciudad. Condujimos durante mucho tiempo, y cuanto más viajábamos, mayor era la sensación de desesperanza. Me llevaron a lo profundo del bosque donde nadie jamás podría encontrarme por accidente. La noche era fría, el aire empapado húmedo. Me sacaron a rastras del coche y sin decir una palabra, me ataron aún a un árbol. Las cuerdas estaban tan apretadas que apenas podía moverme. Uno de ellos, el que obviamente estaba al mando, se acercó a mí. Tenía los ojos fríos y no había compasión en su voz. Dijo que era una advertencia. Alejandro quería que me diera cuenta de que no podía jugar con él, su familia y sus juegos sucios. Me dijo que tenía una oportunidad de sobrevivir, si por algún milagro podía salir de esta situación, pero que nadie iba a ayudarme. Luego se dieron la vuelta y se alejaron.
dejándome solo en el oscuro y abandonado bosque. Me quedé solo, atado e indefenso, con pensamientos que se volvían más y más sombríos a cada minuto, más oscuros por momentos. El frío me helaba hasta los huesos, y el silencio del bosque me oprimía como si la naturaleza misma estuviera en mi contra. La comprensión de lo lejos, hasta dónde había llegado en mis intrigas, empezaba a abrumarme. Creía que controlaba la situación, pero en realidad estaba fuera de mi control. Aquella noche en el bosque me sirvió de lección, aunque demasiado tarde. Me di cuenta de que mis acciones imprudentes, mi ansia de venganza y poder me habían llevado al borde mismo del abismo. Había perdido todo lo que una vez había considerado importante, y ahora mi vida pendía de un hilo, completamente a merced del destino. Cuando el último coche desapareció en la niebla de la noche, me quedé solo en lo más profundo del bosque, en el bosque, atado a un árbol. El viento frío silbaba estridentemente entre las y la oscuridad. Parecía no tener fin. Tenía que hacer algo, pero las cuerdas que me ataban estaban tensas, y mis fuerzas me fallaban rápidamente, Luché contra la desesperación, dándome cuenta de que este podía ser mi último día en la tierra. Pasé la primera noche intentando mantener el calor y el ánimo, mis manos y mis pies, y me di cuenta de que el tiempo era mi enemigo. Solo podía esperar un milagro, pero mi fe en él se derretía por momentos. El sueño no llegaba. Mis ojos no podían cerrarse ni un segundo. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre cómo había acabado en esta situación, cómo mi ambición y mi sed de venganza me habían traído hasta aquí. Al día siguiente salió el sol, pero no trajo alivio. Solo iluminó mi viaje sin esperanza. El bosque estaba sordo y desolado. Empecé hambriento, pero incluso la idea de comer me parecía un lujo innecesario. Ya luchaba por sobrevivir, haciendo todo lo posible por liberarme de las cuerdas, pero las cuerdas solo me lastimaban la piel. Y lo único que podía hacer era atrapar molestos mosquitos con la boca mosquitos y comérmelos para no morir de hambre. Pasaron los días, o eso parecía, cuando el hambre y la sed se hicieron insoportables. El tiempo perdió todo su sentido. No sabía cuántas horas o días. A veces veía insectos arrastrándose por el suelo y me los comía para mantener mis fuerzas. Pequeños insectos y gusanos se convirtieron en mi única fuente de alimento. Al cuarto día empecé a perder el conocimiento. Realidad y alucinación se mezclaban en mi mente exhausta. En un momento dado, oí un crujido en los arbustos y me di cuenta de que algo grande venía hacia mí. Mi corazón se aceleró. Era un oso. La majestuosa bestia se detuvo justo delante de mí, con sus ojos oscuros clavados en los míos. Mi cuerpo temblaba de terror, pero estaba tan débil que ni siquiera podía gritar. El oso se acercó, me olfateó y de repente estornudó y se alejó. No me vio como una amenaza ni como comida. Fue un momento de desesperación absoluta. Incluso la naturaleza me había rechazado, como si me hubiera convertido en parte del bosque, pero no interesada en mí. Me sentía tan patético e indefenso que hasta los animales salvajes me ignoraban. Pero al quinto día, cuando estaba al borde del fin, me encontró un guarda forestal local, un guardabosques local. Se llamaba Pedro, y era el único que vivía por estos lares. Él me liberó de las cuerdas y me ayudó a ponerme en pie. Pedro era un hombre viejo, un hombre curtido que supo inmediatamente lo que había pasado. Pero él no hizo preguntas, sino que me ofreció cobijo en su casa. Caminamos lentamente hasta su pequeña cabaña en el bosque. Era un lugar sencillo pero acogedor, con un horno y muebles de madera hechos a mano. Pedro me dio de comer, me abrigó y me permitió recuperar fuerzas. Era hombre de pocas palabras, pero percibí en él la sabiduría que siempre me había faltado. Pronto me di cuenta de que no quería volver a mi antigua vida. Toda mi antigua vida. Intriga, poder y venganza, ahora parecía insignificante y sin sentido. El bosque, con su paz y tranquilidad, era mi salvación. Winbue. Encontré lo que había perdido hacía tiempo, la paz conmigo mismo. Decidí quedarme con Pedro. La vida aquí era sencilla pero honesta. Cortábamos leña, cortando leña, pescando en los ríos locales y asegurándonos de que la casa fuera cálida y acogedora. Cada mañana me despertaba pensando que había dejado atrás todas mis antiguas ambiciones y miedos. Aquí, lejos de la civilización,
Había encontrado la verdadera felicidad. El mundo ya no sabía de mí. Había desaparecido de su memoria, y eso me beneficiaba. Pedro nunca preguntó por mi pasado, y yo estaba agradecida por ello. Por eso, todo el mundo que conocía estaba en algún lugar lejano, y no quería volver a él. Pasó el tiempo, y finalmente me desconecté de la vida humana. Todo lo que había vivido me parecía ahora un sueño, un fantasma de un pasado lejano. Me convertí en una persona diferente, libre de los grilletes que me había impuesto. El bosque me aceptó y me convertí en parte de él. En esta nueva vida, encontré lo que nunca pude encontrar en mi pasado. Lo que nunca pude encontrar en mi pasado, paz y humildad. Así es como vivo mi vida ahora. ¿Y qué harías tú en mi lugar? ¿Y qué tipo de vida vivirías si te ofrecieran una vida de lujo a cambio de nada? Y tal vez alguno de vosotros entró en contacto con el mundo de los ricos. ¿Cómo fue? Escriba en los comentarios.